Tordo renegrido. Mide unos 19 centímetros. Forma grandes bandadas en las cuales podemos oír cómo se entremezclan sus cantos. También se lo puede observar solo o en parejas. El macho es de plumaje negro y a la luz presenta un brillo azul-violeta. El iris es muy oscuro y el pico tiene forma alargada. La hembra es color pardo grisáceo y sin brillo. Se lo puede observar cercano al ganado. Se alimentan de insectos, granos y semillas. Esta ave no construye nidos, espera que otras especies realicen sus nidos para depositar sus propios huevos en él. Se dice entonces que parasitan a otras especies. En algunas ocasiones se pueden observar a otras especies de ave alimentando a las crías del tordo renegrido. Es una adaptación evolutiva que permite a estos tordos dejar descendencia y no gastar energías en la crianza. En los machos juveniles su plumaje va cambiando gradualmente con su crecimiento. Se distribuye por casi toda Sudamérica, excluyendo selvas densas y regiones de alta montaña. También en América Central se distribuye por el Caribe, Panamá y Costa Rica. Y en Norteamérica por la zona de la Florida y la costa sureste de los Estados Unidos. Algunas poblaciones son parcialmente migradoras. Es también conocido como mirlo común, chamón parásito, vaquero mirlo, pájaro vaquero, vaquerita, vaquero brilloso, tordo sudamericano, vaquero brillante, tordo brilloso, tordo lustroso, mulata, tordo común, tordo mirlo o morajú. Varillero congo. Estas aves miden unos 17 centímetros y habitan en ambientes acuáticos. Los machos son color negro, con tonos rojo oscuro encima de la cabeza y en la garganta. Las hembras son de un color pardo ocráceo, con estrías pardas. En su vocalización presenta silbidos y chirridos. Se distribuye al este y sur de Brasil, sureste de Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina, excluyendo la Patagonia, la región andina y sur de La Pampa y de Buenos Aires. Se alimenta de insectos y otros invertebrados, también de semillas. Es también conocido como trile de cabeza canela, garibaldino o turpial de gorro castaño. Tordo músico. Se trata de un ictérido de unos 18 centímetros. Este suele formar grupos o pequeñas bandadas. Tanto machos como hembras presentan tonalidades parduzcas, rufo castaño y oscuro en las alas, también oscuro en la cola. Realizan sus cantos y vocalizaciones en grupo y también en solitario. Se distribuye por gran parte de las tierras bajas del sur de Sudamérica. En sus nidos suelen sufrir parasitismos de otras especies de ictéridos. Sin embargo,
Esta especie no parasita. Suele realizar su nido en otros nidos abandonados de otras aves. Habita en bosques y otros espacios arbolados, áreas rurales, parques y jardines. Se alimentan de frutos, semillas y pequeños invertebrados. A continuación, vemos unas filmaciones de estas aves vocalizando. Tordo pico corto. Mide unos 18 centímetros y es posible confundirlo con el tordo renegrido. Se distribuye por el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, centro de Chile y en Argentina, desde el norte hasta la provincia de Río Negro. Es también conocido como tordo chillón o mirlo de pico corto. A continuación hablaremos de las diferencias con el tordo renegrido. En esta escena podremos ver un tordo renegrido a la izquierda y un tordo pico corto a la derecha. El tordo pico corto posee un plumaje negro, el renegrido también, pero refleja un violeta con azules muy vívidos. Cuando el tordo pico corto abre sus alas, podremos ver una mancha rojiza que en el renegrido está ausente. El tordo pico corto posee, como su nombre lo indica, un pico más corto y cónico. El renegrido es más alargado y fino que este. El iris del pico corto es castaño, mientras que el del renegrido es más oscuro, casi negro. A menudo el tordo pico corto se lo ve junto al tordo renegrido y junto al tordo músico, formando pequeñas bandadas. Los tordos pico corto no construyen sus nidos, sino que ponen sus huevos en nidos de otras especies, por lo general en los del tordo músico. Los juveniles de tordo pico corto son parecidos en color de plumaje a los tordos músicos. Mientras crecen los tordo pico corto juveniles, van adquiriendo el plumaje negro de los adultos. Pecho amarillo común. Es un ictérido de unos 21 centímetros, emparentado con varilleros o tordos de bañado. Se lo puede confundir con el pecho amarillo grande, una especie muy parecida. El pecho amarillo común presenta el vientre de color amarillo. La cabeza, el pecho y el dorso es de un tono pardo ocráceo u oliváceo. Y entre el pico y los ojos se vuelve más oscuro. Su iris es marrón rojizo y su pico negro. Esta ave prefiere ambientes acuáticos y áreas rurales. En este caso, una bandada de ellos se encontraba en una zona rural, buscando insectos entre la bosta de ganado, la cual suelen voltear para encontrarlos. Uno de ellos alimentaba a su cría, la cual lo seguía continuamente reclamándole alimento. Se distribuye por el noreste de Argentina, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, también en Uruguay y en el extremo sur de Brasil. Su vocalización se oye a continuación.
Su dieta consiste en insectos y otros invertebrados, también de semillas. Es también conocido como pecho amarillo chico, tordo pechiamarillo, 43, dragón o tordo 30. Varillero ala amarilla. Mide unos 17 centímetros y habita en ambientes acuáticos. Poseen un pico largo y puntiagudo y en el extremo superior de sus alas una pequeña mancha amarilla que es mucho más visible al vuelo. Los machos son de color negro, mientras que las hembras y los juveniles son más pardos, con una ceja clara y cubierto por estrías oscuras. Se lo puede observar formando bandadas, también junto al varillero congo. Esta ave se alimenta de insectos y también semillas. Esta ave habita entre la vegetación cercana a lagos y lagunas. Construye su nido entre juncales. Se distribuye por gran parte de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, sureste de Paraguay, centro y sur de Chile y entre Perú y Bolivia. Es también conocido como alférez, tordo de ala amarilla, varillero aliamarillo o trile, pecho colorado. Esta ave de unos 17 centímetros se distribuye desde el este y sur de Brasil, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina y por el oeste desde la provincia de Mendoza en Argentina, llegando hasta Bolivia. En la localidad en donde he realizado las filmaciones fue durante los últimos meses de invierno. La segunda parte que verán después en menor resolución fue durante el mes de noviembre, también en la misma localidad, noroeste de la provincia de Buenos Aires. A estas aves se las puede observar formando bandadas, también en solitario. Como se puede observar, realizan sus vocalizaciones en bandada. A veces se ven machos vocalizando solos. Se alimentan de semillas y también de insectos. Habitan en pastizales y en áreas rurales. En este caso se observa un macho fuera del período reproductivo y se aprecia por cómo se quiebran y agrisan los tonos en su plumaje. Estos tienen un pico corto y son más parecidos a un tordo. Los machos presentan un plumaje negro con un llamativo pecho rojo que nace bajo el pico. También con hombros rojos, aunque a veces no es tan visible, y una ceja blanca. Durante el período reproductivo, los tonos de su plumaje se vuelven más intensos. También los machos en este período buscan la atención de las hembras y esto lo hacen volando en vertical y realizando vocalizaciones en el vuelo. Anidan en el suelo entre pastos largos
y a veces con un pasadizo hecho entre los pastos, que termina en el nido. Aquí podemos observar una hembra con sus tonos marronados. La hembra es más parda, con tonos más claros y el pecho casi rosado. Los juveniles son muy parecidos a las hembras. Estas aves son más pequeñas que sus parientes el loica común y el loica pampeana. Estos últimos tienen el pico más alargado y puntiagudo. Es también conocido como loica argentina, loica cejiblanca, pecho colorado chico o pecho colorado de ceja blanca. También conocido como loica cejiblanca o loica argentina. Es un ave que habita gran parte del centro de Sudamérica. Habita en pastizales y áreas rurales. Se lo suele hallar formando bandadas. Mide unos 17 centímetros. Los machos adultos, como en este caso, se caracterizan por presentar plumaje negro, con el pecho, garganta y hombros de color rojo intenso. Además presenta una llamativa ceja blanca. Su alimentación consiste en insectos y también semillas. Su pico es más corto y grueso que otras especies similares dentro de su distribución. Boyerito. Este tordo mide unos 19 centímetros, de forma alargada por ser más esbelto y por tener una cola larga. Posee un pico de forma cónica, que se agudiza en la punta y se inclina levemente hacia abajo. Se distribuye abarcando desde el este de Bolivia al este de Brasil y al este de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Su plumaje es negro. En la parte superior del dorso de sus alas posee una mancha de color rojo oscuro. Se alimenta de néctar, frutas e insectos. En estas escenas se lo observa alimentándose en un álamo. Es también conocido como turpial variable, boyerín, tordo cobijas canela, boyerito alférez o calandria negra.